En este video vamos a comenzar a trabajar la parte de las ecuaciones exponenciales. Cuando nosotros hablamos de una ecuación exponencial, es importante mencionar primero que todo que una ecuación exponencial es aquella en la cual la incógnita aparece únicamente en los exponentes de bases constantes, de las potencias que tienen base constante. Para hacer la resolución de este tipo de ecuaciones resulta muy importante tener dos aspectos presentes. El primero es que es primordial que a cada lado de la ecuación, recordemos que una ecuación tiene dos partes, la parte del miembro izquierdo y el miembro derecho, digamos, lo podemos ver desde como dos partes. Que en ambos lados de la ecuación haya una potencia que tenga la misma base, que las dos potencias, las que nosotros encontramos, la que encontramos a la izquierda y la que encontramos a la derecha, tengan la misma base. Eso es indispensable. Y que sea una a cada lado, una a la izquierda y una a la derecha. Eso es lo primero. Y lo segundo es tener en cuenta para el desarrollo de las ecuaciones exponenciales las leyes de potencias que ustedes ya aprendieron desde la escuela, se vienen conociendo y se vienen desarrollando a lo largo de todos estos años también. Bueno, observamos en este primer ejemplo de varios que vamos a hacer en estos videos una ecuación precisamente que cumple con las características con la primera de las características que yo les mencioné. La primera, esa característica que yo les mencionaba es que tenía que haber dos potencias. Aquí vemos una potencia al lado izquierdo y una potencia al lado derecho. Y la base de las dos potencias tiene que ser la misma. Entonces ven ustedes que hay base 2 a la izquierda y base 2 a la derecha. Si las bases no son iguales, tenemos que procurar intentar hacer que las bases sean iguales. A veces es posible, a veces no. A veces hay que recurrir a los logaritmos para poder resolver la ecuación. En el caso de que las bases no sean iguales y no se puedan poner en la misma base. Es que hay veces que sí se puede escribir las bases, las potencias con la misma base, pero a veces no es posible. Si, por ejemplo, este 2 que está aquí hubiese sido un 3, ya ahí no podemos continuar hasta que las bases sean iguales. En este caso igual no se hubiera podido hacer las bases iguales, puesto que el 3 yo no lo puedo convertir en una potencia de base 2. Pero bueno, eso es una historia que vendrá más adelante en algún otro video. En este caso, como las bases son iguales, eso es el primer requisito que ustedes tienen que verificar, vamos a pasar al segundo requisito. El segundo requisito, la segunda parte de la ecuación es: una vez que nosotros vemos que las bases son iguales, vamos a ignorar las bases. Y lo que vamos a hacer es trabajar únicamente con los exponentes. Vamos a hacer 3x menos 4 igual a 2x más 6. Eso lo podemos hacer porque las bases son iguales. Repito, si las bases no hubiesen sido las mismas, nosotros no podemos brincar a este paso. Ahora, lo que nos quedó ahí, lo que ustedes ven en pantalla, es una ecuación lineal de grado, o sea, una ecuación de grado 1, una ecuación lineal. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Porque no hay que perder de vista que nosotros lo que andamos buscando es la resolución o la resolución de la ecuación, y resolver una ecuación es encontrar el valor de x que satisface a esa igualdad. Entonces, si nosotros queremos resolver una ecuación, el método que hemos aprendido desde siempre para resolver la ecuación es pasar las x de un lado y los números del otro lado. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, vamos a observar. Ustedes ven que este que estoy encerrando con verde y este otro son términos que tienen x. Y los que voy a encerrar con amarillo son términos que no tienen x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a dejar del lado derecho de la ecuación, después del igual, todos los términos que no tienen x. Y del lado izquierdo vamos a dejar todos los términos que sí tienen x. Es decir, los verdes del lado izquierdo y los amarillos del lado derecho. Obviamente hay términos que se tienen que cambiar de lugar. Noten, por ejemplo, este menos 4... El menos 4 que ustedes ven aquí, ese menos 4 tiene que estar al otro lado. Entonces, al momento en el que yo lo voy a pasar para el otro lado, no es solo quitarlo de aquí y ponerlo al otro lado, a la derecha. Lo que nosotros tenemos que cambiar de lugar, del igual, a eso tenemos que cambiarle el signo. ¿Qué significa eso?
que si es negativo, cuando lo voy a poner al otro lado, lo tengo que poner positivo. Y si es positivo, lo tengo que poner negativo. Entonces es muy importante ese detalle, no se nos puede olvidar. Vamos a comenzar. Vamos a dejar los que están encerrados con verde del lado izquierdo y los que están encerrados con amarillo del lado derecho. Entonces vamos a comenzar con el 3x. El 3x está bien porque él está del lado izquierdo. A él no hay que moverlo. Pero noten ustedes que este 2x yo lo tengo que pasar para acá. Entonces ese 2x, como tiene que cambiarse de lugar y del lado derecho es positivo, recuerden que si aquí no hay nada significa que es positivo. Como del lado derecho es positivo, quiere decir que cuando yo lo voy a pasar al otro lado, al lado izquierdo, lo tengo que pasar negativo. Entonces aquí me va a quedar menos 2x. Vamos para el otro lado. Bueno, vamos a poner el igual. Del otro lado del igual a la derecha está el 6. El 6 yo lo voy a dejar igual. ¿Por qué lo voy a dejar igual? Porque él está del lado derecho. Al que nosotros tenemos que pasar es al menos 4. Que el menos 4, como yo lo tengo que mandar al otro lado, la regla dice que si uno lo va a mandar o lo va a cambiar de posición, tiene que cambiarle el signo. Entonces noten que el menos 4, por supuesto, es negativo. Cuando lo voy a pasar al otro lado me va a quedar positivo. Entonces aquí me quedó más 4. Y entonces vean ustedes que ya nos quedó, y eso es lo que quiero que ustedes se detengan y vean con calma aquí. Ya me quedaron las X del lado izquierdo y los números del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita? Simplemente resolver esta ecuación o simplificar esas expresiones, perdón. 3x menos 2x es como tener 3 chayotes menos 2 chayotes. 3 chayotes menos 2 chayotes es un chayote, que se pondría 1x, pero se puede poner solo la x. Si ustedes quieren poner el unito ahí, no pasa nada. Igual a 6 más 4, que son 10. Y listo. Vean que ya llegamos a encontrar que el valor de x es 10. Y ese es el resultado de esta primera ecuación. La podemos dejar ahí, el valor de x es igual a 10. Normalmente escribimos que la solución, así solución, y se escribe entre llaves, es igual a 10. Entre llaves, pero bueno, no nos vamos a entrar en mucho detalle con eso. Vamos a observar ahora el ejemplo número 2. Siempre pongamos muchísima atención para que todo esto vaya quedando muy claro. El ejemplo número 2 dice 3 a la 10x más 7 es igual a 3 a la 8x menos 6. Muy bien, tenemos ahí la expresión, la ecuación, y vamos a verificar primero que las bases sean una a cada lado y que sean iguales. Y se verifica. Vemos que tenemos base 3 al lado izquierdo, lo vemos aquí. Tenemos una base 3 al lado izquierdo y base 3 al lado derecho. Entonces, como las bases son iguales, eso me permite pasar a lo siguiente. Ok, bases iguales. ¿Qué dijo el profe? Dijo, vamos a ignorar las bases, o sea, vamos a ignorar los 3 de base que hay ahí y vamos a igualar únicamente esto que está aquí. Los exponentes, 10x más 7 igual a 8x menos 6. Cuando estamos ahí, vamos ahora sí a hacer la ecuación. Recuerden que la ecuación es pasar las x del lado izquierdo. ¿Quiénes son x? El 10x y el 8x. Y vamos a dejar del lado derecho los numeritos. ¿Quiénes son numeritos? El 7 y el menos 6. Entonces vamos a acomodar esto. Tenemos que acomodarlo. Entonces, ¿qué dice la regla? Bueno, dice la regla que las x se van a quedar del lado izquierdo. Entonces, este 10x lo vamos a dejar igual. Pero yo quiero que ustedes noten que este 8x, que está aquí con verde, yo lo tengo que pasar para el otro lado. Entonces, como él es positivo, yo lo tengo que poner negativo. Entonces, quiere decir que a la hora de pasarlo, este 8x me va a quedar negativo, entonces me va a quedar menos 8x.
Y vamos al otro lado de la ecuación. Vamos al otro lado de la ecuación. Tenemos el menos 6, que él está bien de ese lado. Pero noten que este 7 hay que pasarlo para el otro lado. Entonces, como este 7 yo lo tengo que pasar para el otro lado y del lado izquierdo es positivo porque tiene un masito ahí, entonces significa que cuando yo lo voy a poner al otro lado, me tiene que quedar negativo. Voy a ponerlo con el mismo color para que no se nos pierda. Menos 7. Entonces, listo. Quiero que ustedes se den cuenta que aquí ya tenemos los X juntos y los numeritos solos juntos. Entonces ya los podemos sumar porque ya son términos semejantes. 10x menos 8x sería 10 menos 8 son 2. Obviamente 2x porque lo que estoy sumando son x. Y menos 6 menos 7, esto nos estaría dando menos 13. Ahora, recordemos que nosotros andamos buscando dejar solita la x. En una ecuación siempre la x está solita. Y aquí nos estamos dando cuenta que la x no está solita. La x está acompañada de este 2 que está aquí. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que ese 2 que está multiplicando a la x, porque en realidad lo está multiplicando, nosotros lo tenemos que pasar a dividir. Pasarlo a dividir es pasarlo como una fracción, pasarlo debajo del menos 13. Entonces, a la hora de hacer ese cambiecito, nos estaría quedando que x es igual a menos 13 sobre 2. Y así queda la respuesta. Si la fracción simplifica, se la pueden tirar a la calcu. La calcu se la da ya simplificada. O ustedes lo simplifican como ustedes ya saben que se simplifica una fracción. Ese es el resultado de la número 2. Vamos continuando con el tercer ejemplo que traemos para hoy, que es el que dice 2 a la 3x menos 6 igual a 4 a la 7x menos 1. Bueno, ya este está más interesante. Este se está poniendo más bonito porque yo me imagino que ya ustedes, con base en lo que han visto en este video, en el ejemplo 1 y 2, ustedes ya se dieron cuenta que las bases aquí no son iguales. Y entonces ustedes dirán, bueno, ahora sí estamos en problemas. Pues no son tantos problemas porque si observamos, las bases son casi iguales. Yo quiero que ustedes vean que en uno la base es 2 y en el otro la base es 4. Y verdad que no hace falta entrar en mucho detalle, pero ustedes saben que el 2 y el 4 son números en común, uno es múltiplo del otro, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, es posible que nosotros podamos hacer las bases iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el 2 es el numerito, digamos, más simple, más sencillo que podemos encontrar como base. Pero el 4, nosotros podemos hacerle una factorización a este 4 que ustedes ven ahí. ¿Qué es una factorización? Es aquello que nos enseñaron en la escuela. Voy a traerme el 4 aquí por aparte para que ustedes lo tengan ahí y observen. ¿Qué le voy a hacer al 4? Bueno, al 4 le voy a sacar mitad. La mitad de 4 es 2. Al 2 le voy a sacar mitad. La mitad del 2 es 1. Cuando ya llegamos a 1 aquí, significa que ya terminó la factorización. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 es lo mismo que multiplicar 2 por 2. 4 es lo mismo que multiplicar 2 por 2. Y 2 por 2 es exactamente lo mismo que 2 a la 2. Eso ustedes lo pueden verificar en la calcu. Es decir, ustedes en lugar de escribir 4, ustedes pueden escribir 2 a la 2. Entonces, vean lo que pasa si yo hago este cambio que está aquí. Observemos, me va a quedar la ecuación 2 a la 3x menos 6. Y este otro lado, en lugar de escribir 4, yo voy a escribir 2 a la 2. Porque ya nosotros sabemos que 4 es lo mismo que 2 a la 2. Y este exponente sigue siendo el exponente de la potencia, entonces se pone entre paréntesis, entonces me quedaría 7x menos 1. Y vean qué bonito. ¿Por qué digo que qué bonito? Porque ya logramos, con solo una factorización, logramos que la potencia, que las exponentes, que las bases de las potencias sean iguales. Entonces eso me va a permitir a mí
Y ahora sí, ignorar las bases e igualar únicamente los exponentes. Y el exponente es todo lo que hay aquí. Entonces me quedaría 3x menos 6 igual a 2 por 7x menos 1. Ahí tenemos los exponentes igualados. Entonces aquí, como ya ustedes saben, la propiedad distributiva de las operaciones, este numerito que está aquí, el 2, debe multiplicar al 7 y debe multiplicar al menos 1. Entonces seguimos desarrollando esto y nos queda 3x menos 6 es igual, pongamos atención aquí, 2 por 7x, 2 por 7 son 14, pero como el 7 lleva x sería 14x. Y 2 por menos 1, recordemos que aquí hay una multiplicación, 2 por menos 1, esto da menos 2. Cuando ya estamos ahí, vamos a lo que aprendimos en el video, en el ejemplo anterior. Vamos a poner las x de un lado, que sería el 3x y el 14x. Y vamos a poner los números del otro lado, que sería el menos 6 con el menos 2. Como se los indiqué en otro video, en otro ejemplo, debemos pasar los números y las letras de un lado para el otro, y para poderlo pasar es muy importante que nosotros cambiemos los signos. Entonces observamos aquí y vemos con detalle el 3x está bien, pero hay que pasar el 14x a la izquierda. Entonces al pasarlo a la izquierda, como él es positivo, quedaría negativo. Entonces quedaría menos 14x. Del otro lado, el menos 2 está bien, pero hay que pasar este 6, que es negativo, lo vamos a pasar para el otro lado positivo. Entonces queda más 6. Ahora vamos nada más a desarrollar o resolver esto que está aquí y esto que está aquí. 3 menos 14, ustedes se lo tiran a la calcu o lo hacen en su mente como ustedes lo deseen, y aquí queda menos 11x. Y del otro lado, menos 2 más 6, que eso les va a dar 4. Y ahora, como lo expliqué en el video, en el ejemplo anterior, este menos 11, el numerito que está acompañando a la x, lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Dividir es ponerlo como una fracción, entonces queda 4 sobre menos 11. Nada más hay un pequeño detalle que es importante aclarar, es que el menos normalmente nosotros no lo dejamos abajo, lo dejamos en la parte de arriba de la fracción, en el numerador de la fracción, así se llama, recordemos, la parte de arriba de una fracción. Numerador, lo que está arriba, denominador, lo que está abajo, y ese es el resultado de esa ecuación que ustedes ven ahí. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo, muy interesante este ejemplo que sigue. Creo que es el 4, ya lo olvidé. Para no devolverme, vamos a suponer que es el 4. De todos modos, quienes me conocen saben que en algún momento se me pierde la numeración y termino cambiando los números, pero bueno, no importa. 3 por 4x menos 1 es igual a 3 por 2x menos 4. Eso es igual, dice aquí, a 3 a la 10x menos 2 por 3 a la 4. Bueno, un ejemplo interesantísimo para este video. Tenemos aquí una ecuación exponencial con varias potencias y las bases son la misma. Esa es una ventaja. Ahora a veces no son las mismas, ya lo veremos más adelante. Aquí lo que nosotros tenemos que intentar hacer es pasar o hacer una sola base, porque yo no puedo ignorar 4 bases. Yo puedo ignorar una a la izquierda y una a la derecha, pero no 4 de un solo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es recordar, y por eso me permito de una vez aquí al lado derecho de la ecuación que estoy explicando, me permito recordar esta propiedad tan importante y aprendida en octavo. La propiedad de la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Cuando nosotros vamos a multiplicar dos potencias que tienen la misma base, la regla dice que ustedes pueden conservar la base
y sumar los exponentes, se suma lo de arriba. Entonces ven como dos potencias a través de esta regla se reduce a una sola. Por ejemplo, quiero que observen este ejemplo. Si yo tengo la expresión, disculpen ahí un momentito, si yo tengo la expresión 2, se me perdió, un momentito, 2 elevado a la 10 por 2 elevado a la 12, esto es lo mismo, según la regla que aprendimos, es como estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base, nosotros podemos conservar la base, que en este caso es 2, y sumar los exponentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 2 a la 10 por 2 a la 12 es lo mismo que 2 a la 22. ¿Ok? Igual, siempre que sea la multiplicación de dos potencias que tengan la misma base, porque ese sí es el requisito, ¿verdad? Únicamente que tengan la misma base. Si no tienen la misma base, entonces eso no se puede hacer. Y si venimos y observamos el ejemplo que estamos haciendo, pues aquí nos vamos a dar cuenta del maravilloso detalle que aquí tenemos una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base y del lado derecho otra multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Entonces yo puedo aplicar al lado izquierdo y al lado derecho esta misma regla. Sería conservar la base, ¿verdad? Porque vean que aquí está la multiplicación, la voy a marcar bien, aquí también está. Estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base. Entonces conservamos la base y sumamos los exponentes, es decir, me queda 4x menos 1 más 2x menos 4. ¿Ven? Conservé la base y sumé los exponentes. Quiero que lo vean. Estoy sumando este exponente más este otro. Aquí está. Aquí está el más de la regla, ¿verdad? Voy al otro lado. Igual, lo mismo. Multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Conservo la base y sumo los exponentes. Los exponentes son 10x menos 2 y 4. Entonces sería 10x menos 2 más 4. Y entonces ahora sí, cuando ya tenemos esto, vemos que ya estamos con lo que habíamos visto en los ejemplos anteriores. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una potencia de base 3 al lado izquierdo, una potencia de base 3 al lado derecho. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice, ignore las bases y solamente iguale los exponentes. Entonces me queda 4x menos 1 más 2x menos 4 es igual a 10x menos 2 más 4. ¿Ok? Y entonces ahora sí, volvemos a lo de siempre. Vamos a poner las x de un lado y los números del otro lado. Entonces aquí tenemos, este es término con x, se queda del lado izquierdo. Este es término con x, se queda del lado izquierdo. Este es término con x, lo tenemos que pasar al otro lado. Y voy a subrayar con rojo los que van para el otro lado. Bueno, los que tienen que estar a la derecha. Este y estos dos. Bueno, esos dos están bien. Solamente habría que pasar el menos 1 y el menos 4. Ok, vamos a iniciar. Vamos a poner los que están bien, que sería el 4x más 2x. Y ahora, este 10x de la derecha tiene que estar a la izquierda, entonces lo vamos a pasar y quedaría un menos 10x. ¿Por qué un menos 10x? Porque como era positivo, yo lo pasé para el lado izquierdo y se hizo negativo. Vamos del lado derecho. Bueno, ya las x están acomodadas. Vamos al lado derecho. Está el menos 2 y está el 4. Este menos 1, vamos al lado izquierdo. Este menos 1 hay que pasarlo para el lado derecho. Entonces quedaría como un más 1. Y ahora este menos 4 hay que pasarlo para el lado derecho y por eso entonces va a quedar un más 4. ¿Ven que cambia signos? Ahora lo que vamos a hacer es resolver toda esta cosa. Y después resolver todo esto, pero eso está muy fácil. 4 más 2 son 6. 6 menos 10 sería menos 4x. Igual a,
Vamos por el otro lado. Menos 2 más 4, eso da 2. Más 1, 3. Más 4, 7. Igual todo eso se lo pueden tirar a la calco. Y ahora este menos 4 lo vamos a pasar para abajo. Entonces queda 7 sobre menos 4 al denominador, a dividir. Entonces queda que x es igual a menos 7 sobre 4 y esta es la respuesta final de ese ejercicio. Bueno, tenemos por ahí ya ese ejercicio también resuelto para ustedes. Muy bien, vamos a continuar entonces con los ejemplos que estamos trabajando y ahora quiero que hagamos este otro, ya casi para ir finalizando con este video y un poquito del reforzamiento de lo que se hace en clase. No recuerdo, ya ahora sí ya me perdí, no recuerdo cuál ejemplo es, pero yo supongo que es el 5, digamos, y si no es, no importa, es un ejemplo más. 2 a la 3x menos 1 por, dice aquí, 4 a la 5x menos 2 igual a 16 a la x menos 10. Bueno, mucha atención a este ejemplo porque está muy interesante este. Bueno, las bases no son iguales. Tengo dos problemas aquí, que las bases son diferentes y además que tengo dos potencias al lado izquierdo. Vean que tengo esta potencia de base 2 y esta potencia de base 3 y una al lado derecho. Yo necesito que sea solamente una a la izquierda y una a la derecha. Lo cual quiere decir que yo necesito que estas dos potencias se reduzcan a una sola y que además tenga la misma base que la potencia de la derecha. Entonces vamos a comenzar observando que el 2, el 4 y el 16 son números que tienen algo en común. Y vamos a ver lo de la factorización que expliqué hace unos minutos. Bueno, el 2 no factoriza más, pero si ustedes analizan el 4 y el 16, a ellos sí. Vamos a analizar la factorización del 4. Ya la habíamos hecho en el ejemplo anterior, pero no importa. 4 le sacamos mitad y eso es 2. Le sacamos mitad y eso es 1. Cuando llegamos a 1 ya la cosa terminó. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que 4 es lo mismo que 2 a la 2. ¿Por qué 2 a la 2? Porque es multiplicar 2 veces al 2. Veamos lo que pasa con el 16 y le ponemos muchísima atención a este. Con el 16 pasa algo parecido. Vamos a sacarle mitad, que es 8, mitad, que es 4, mitad, que es 2 y mitad, que es 1. Cuando llegamos a 1 ya la cosa terminó. Observamos que aquí me quedó 1, 2, 3, 4. Me quedaron 4, 2. ¿Qué significa eso? Significa que 16 es lo mismo que 2 elevado a la 4. Recuerden que el exponente es el número de veces que aparece el 2 ahí. En ese caso sería 2 a la 4. Y vean qué belleza porque entonces acabamos de descubrir que 4 es lo mismo que 2 a la 2. Y que 16 es lo mismo que 2 a la 4. Eso es una maravilla porque ya nos va permitiendo ver que las bases son iguales o se pueden hacer iguales. Entonces vamos ahora a reescribir esta ecuación. Vamos a reescribir la ecuación, pero la vamos a reescribir ya con las factorizaciones que acabamos de encontrar. Vamos a comenzar. Nos quedaría 2 a la 3x menos 1 por... En lugar de escribir, ojo, en lugar de escribir 4, voy a escribir 2 a la 2. Pero recuerden que aquí yo estoy escribiendo el 4 como 2 a la 2. Pero aquí arriba está el 5x menos 2, que no se nos olvide que ese 5x menos 2 tiene que escribirse entre paréntesis. Entonces queda 5x menos 2. Igual a, ahora en lugar de escribir 16, yo voy a escribir 2 a la 4. Que no se nos olvide que está este x menos 10. Entonces ese x menos 10 lo vamos a escribir entre paréntesis aquí. Entonces me queda 2 a la 4 por x menos 10. Bueno, ya se ve mejor. ¿Por qué se ve mejor? Porque ya todos tienen base 2, que era lo que nosotros necesitábamos. Una cosa que necesitábamos. Ahora, a la derecha no hay problema.
Pero a la izquierda es donde tenemos el problema. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo tener dos potencias, yo puedo tener solamente una. Y se acuerdan que en el ejemplo anterior yo les dije que hay una regla que dice que si ustedes tienen dos potencias que tienen la misma base, y nótese que la base es la misma, la base es 2, entonces la regla, y la escribo aquí abajo, la regla dice que si ustedes tienen dos potencias que tienen la misma base, entonces ustedes pueden multiplicar, conservar la base y sumar los exponentes. Y así ya se me desaparecen dos bases y se me convierte en una sola. Entonces yo puedo aplicar eso aquí. Y ustedes pueden venir y decir, ok, esto es 2 y le sumamos los exponentes, que sería 3x menos 1 más... porque la regla dice que se suman, y ahora le vamos a sumar este otro, 2, paréntesis, 5x menos 2, igual, y ahora al otro lado, 2 a la 4 por x menos 10. Recuerden que ahí no pasa nada porque estamos arreglando el lado izquierdo. Listo, esto era lo que nosotros queríamos, encontrar que las bases fueran iguales, y ya lo logramos. Como ya logramos que las bases fueran iguales, entonces, ¿qué dice la regla? Dice, ok, ignore las bases y solamente haga la ecuación con los exponentes. Es decir, me queda 3x menos 1 más 2 por 5x menos 2. Recuerden que hay una multiplicación igual a 4 por x menos 10. No se les olvide nunca que aquí hay una multiplicación. Cuando hay un numerito afuera y un paréntesis, ahí hay una multiplicación. Multiplicación que tenemos que desarrollar a través de la propiedad distributiva, que recuerden que es hacer este por este y este por este. Este por este y este por este. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Todo lo demás lo vamos bajando igual. 3x menos 1 más 2 por 5x queda 10x. 2 por menos 2 queda menos 4. Vamos aquí. 4 por x queda 4x. Y 4 por menos 10 queda menos 40. ¿Ven qué bonito? Porque ya esto se va arreglando, ya está mejor. Vamos a encerrar, bueno, vamos a marcar este que es x, se queda del lado izquierdo, este se queda del lado izquierdo y este 4 tiene que ir del lado izquierdo. Por lo tanto, cuando lo voy a poner al otro lado, como el lado derecho es positivo, recuerden que si no hay nada significa que es positivo. Como del lado derecho es positivo, cuando yo lo paso al otro lado queda negativo. Y luego, además de eso, este menos 1 tiene que irse para la derecha, este menos 4 tiene que irse para la derecha y el menos 40 está bien. Entonces ese lo vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a seguir entonces porque ya esto casi está terminado. Entonces dice aquí queda 3x, el 3x queda igual, más 10x que también queda igual. Pero ojo, el 4x tiene que irse para el lado izquierdo. Entonces, como él es positivo, cuando yo lo voy a poner al otro lado me queda negativo. Y por eso le voy a poner ahí el color, menos 4x. Voy del otro lado. Igual, el menos 40 lo vamos a dejar ahí queditito porque yo no lo estoy moviendo, él está al lado derecho. Pero ojo que este menos 1 tiene que pasarse para el lado derecho. Entonces tiene que ser como un más 1. Y el menos 4 también tiene que pasarse del lado derecho, entonces también va a pasarse como un más 4. Y entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es resolver esta cosa que está aquí y esta otra cosa que está aquí. Pero eso ya está muy sencillo. Se lo pueden tirar a la calco, lo pueden hacer mentalmente, eso es gusto de ustedes. Quedaría 3 más 10 serían 13 y 13 menos 4 sería menos 9. ¿Ok? Quedaría menos 9x. Y del otro lado, menos 40 más 1 sería menos 39. Menos 39 más 4 sería menos 35. Y finalmente, que no se nos olvide, que era lo que habíamos dicho del numerito que queda acompañando a la x, multiplicándola, lo vamos a pasar correcto, el denominador. Entonces quedaría menos 35 entre menos 9. Aquí no se cambia el signo,
Recordemos que cuando pasamos a multiplicar o a dividir no se cambia el signo. Si es negativo pasa negativo, si es positivo pasa positivo. Pero aquí tiene la particularidad de que quedaron negativos los dos. Entonces cuando los dos son negativos se eliminan, se cancelan, se hace positivo. O sea, se desaparecen. Entonces queda 35 sobre 9. Eso pasa únicamente cuando los dos son negativos nada más. Muy bien. Este sería entonces el ejemplo número, ya lo vamos a ver, no me voy a equivocar, el ejemplo número 5. Bueno, y me queda un último ejemplo ya para finalizar con este video. Vamos a hacer uno más, vamos a llamarle ejemplo 6. Y el ejemplo 6 dice que sería 125 a la 2x menos 1 por 25 a la x más 6 igual a 5 a la 6x menos 4. Bueno, muy bien. Vamos a borrar esta metilla de patas que hice por aquí. Y ahora sí, continuamos. Muy bien, observamos que es algo muy parecido a lo que pasó en el ejemplo anterior, con la diferencia que, bueno, las bases no son iguales, 125, 25 y 5, pero yo sé que ya ustedes, ese sexto sentido matemático que uno va desarrollando con el tiempo, se va dando cuenta que el 125 y el 25 son números que tienen algo en común con el 5, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a hacerle aquello que le hicimos... La factorización al 125. Bueno, recuerden que para esto también ustedes ayudan con la cálculo. 125 no tiene mitad, o sea, no le puedo sacar segunda, ni tercera, ni cuarta. Lo más cercano que le podríamos sacar es quinta. La quinta de 125 es 25. ¿Cómo sé yo que la quinta de 125 es 25? Simplemente lo dividimos. 125 entre 5 y eso nos va a dar 25. La quinta de 25 es 5. La quinta de 5 es 1. Cuando llegamos a 1 quiere decir que ya terminó. ¿Cuántos 5 vemos aquí? 3. Quiere decir que esto es lo mismo que 5 a la 3. Si aquí hubiéramos visto nosotros 4 5, entonces 5 a la 4. 6 5, 5 a la 6. El número de 5 que nosotros veamos, eso es lo que va a ir en el exponente. ¿Qué quiere decir eso? Que 125 es lo mismo que 5 a la 3. Ahora, vamos a hacer lo mismo con 25. Pero bueno, igual lo pueden sacar de este mismo que acabamos de hacer. Tiene quinta que es 5 y quinta que es 1. Listo, terminó porque llegamos a 1. ¿Cuántos 5 vemos aquí? 2. Quiere decir que esto es 5 a la 2. Entonces ahora nosotros en lugar de escribir 125 vamos a escribir 5 a la 3. Y en lugar de escribir 25 vamos a escribir 5 a la 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los valores. Entonces en lugar de escribir 5 vamos a escribir 5 a la 3. Pero que no se nos olvide que está este 2x menos 1. Entonces ese 2x menos 1 tiene que ir entre paréntesis 2x menos 1. Por, otra vez, en lugar de escribir 25 vamos a escribir 5 a la 2. Y que no se nos olvide que este tiene este x más 6, entonces hay que escribirlo también ahí. ¿Ok? Igual a, este está bien, 5 a la 6x menos 4. Y vean qué belleza porque ya esto está casi listo, casi listo. Solamente que al igual que el anterior, yo no puedo tener dos bases al lado izquierdo, tengo que tener solamente una. Entonces, para tener solamente una base, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Aplicar aquella reglita que les enseñé en el ejemplo, ya no me acuerdo cuál, hace un rato lo vimos. A a la m por a a la n, que dice que si ustedes tienen una multiplicación, tiene que ser multiplicación de dos potencias de igual base, entonces la regla dice que ustedes conservan la basecita, sea cual sea, y van a sumar los exponentes. Entonces vean que aquí la base es la misma, 5 por aquí, 5 por aquí, y es una multiplicación. Entonces la regla dice que ustedes pueden conservar la base y sumar los exponentes. Entonces queda 3
por 2x menos 1 más, porque eso dice la regla, el otro exponente que sería 2 por x más 6. Vean que nosotros hacemos la suma de los exponentes, es decir, este más este. ¿Ok? Y seguimos. ¿Igual a qué? Igual a 5 a la 6x menos 4. Listo, observen qué bonito porque ya ahora base igual. ¿Qué dice la regla? Ignore las bases y trabaje solamente con los exponentes. Entonces me queda 3 por 2x menos 1 más 2 por x más 6 es igual a 6x menos 4. Ahí hay un par de paréntesis, ya yo les enseñé también lo que teníamos que hacer con esos paréntesis. ¿Qué era lo que había que hacer? Es multiplicar este por este y este por este. Este por este y este por este. Entonces a la hora de hacer esa multiplicación, vayan conmigo. 3 por 2x quedaría 6x, ¿verdad? Porque 3 por 2, 6, pero el 2 tiene x, entonces hay que ponérsela. Menos 3 por 1, 3. Más 2 por x, 2x. Y 2 por 6, 12. Y del otro lado, 6x menos 4. Y entonces ahora sí, vamos a continuar porque acuérdense que lo que sigue es acomodar los términos semejantes. Entonces tenemos este es un x, este es un x y este 6x tortero tiene que estar al lado izquierdo. Hay que castigarlo mandándolo del otro lado. Y luego del otro lado tenemos el menos 3, que él tiene que estar al otro lado, y el 12 también tiene que estar al otro lado. El menos 4 está bien, lo vamos a dejar ahí queditito. Entonces vamos a acomodar, a ver cómo nos va quedando. Dijimos que el 6x está bien porque está del lado izquierdo. El 2x está bien porque está del lado izquierdo. Por eso los estoy dejando igual, positivos. Pero vean este 6x, ese 6x hay que mandarlo al otro lado. Entonces, para mandarlo al otro lado, tendría que pasar negativo. Voy a ponerle color para que se vea claramente el cambio de signo. Queda menos 6x. ¿Vieron? Vamos del otro lado. Del otro lado vamos a poner primero el menos 4, que es el que está bien portado. Pero ahora este menos 3, ese hay que castigarlo. Entonces lo vamos a pasar al otro lado como un más 3. Y el 12, vean que el 12 también hay que pasarlo para el otro lado. Y como él es positivo, vean que es positivo, hay que pasarlo negativo. Entonces quedaría un menos 12. Que no se nos olvide que cada vez que nosotros vamos a cambiar de signo, tenemos que cambiar de signo. Y entonces aquí me va a quedar 6x más 2x son 8x y 8x menos 6 quedarían 2x. Igual ustedes le pueden hacer a la cálculo de un solo 6 más 2 menos 6 y ella les va a dar 2 y ustedes ponen la x a la par. Porque recuerden que son términos semejantes. Menos 4 más 3 da menos 1. Menos 1 menos 12 da menos 13. Igual en cálculo pueden hacer perfectamente directo. Y ahora recuerden que este 2 pasa a ser el denominador de la fracción. Entonces queda menos 13 sobre 2. Y ese es el resultado de esta ecuación. Y entonces con esto ya queda completa la explicación de las ecuaciones exponenciales vistas en clase. Espero que les haya servido para reforzar lo que vimos en clase. Feliz tarde. Hasta luego.